menos rápidas. Nosotros habíamos pensado o habíamos hablado de que existían receptores que se llamaban receptores ionotrópicos. ¿Se acuerdan de eso? Receptores ionotrópicos. Receptores que son o están activados por un ligando que promueve la apertura de un canal de iones. O sea, son canales de iones. ¿Ya? Miren lo siguiente. Aquí tenemos un ligando que es una molécula, un neurotransmisor, por ejemplo, que se une a este receptor y producto de esa unión el canal se abre y permite el flujo de iones al interior. ¿Cómo creen ustedes que será esta respuesta? ¿Rápida o lenta? Súper rápida. Súper rápida, porque mira, basta con que se abra el canal para que entren los iones. Y al producirse la entrada de iones, ¿qué va a suceder? Se va a generar una despolarización, si se trata de iones que son positivos, o una hiperpolarización, si se trata de iones que son negativos. ¿Lo ven o no? Los cambios en la permeabilidad de membrana son así, no lo alcanzan ni a pensar, y ya sucedieron. Son tremendamente rápidos. Por el contrario, los receptores metabotrópicos son receptores que están acoplados a proteína G. Cuando se une el ligando, se activa la proteína G. La proteína G, recuerden ustedes, tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa va a promover los cambios en la producción de segundos mensajeros, ¿ya? Y la subunidad beta gamma lo que hace en este caso es modular la actividad de este canal. ¿Qué significa modular? Regular. Regula que se abra más rápido, que se abra más lento, que se abra más o que se abra menos. ¿De acuerdo? Entonces, no, aquí está la alfa. Es la beta gamma la que actúa. Esta es la alfa es esa. Ahí está. Se escindió, se separó, y la subunidad beta gamma es la que modula. ¿Ya? Hola. Entonces, fíjese, la subunidad beta gamma va a promover de que este canal se abra. Al abrirse el canal, entran entonces los iones. Esta respuesta va a ser más lenta que la anterior. Más lenta que la anterior. Ahora, no es tremendamente más lenta, no es más lenta. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de receptor activado, se producirá un tipo y velocidad de efecto posináptico. Es decir, dependiendo de qué tipo de iones son los que entren, o dependiendo de qué tipo de canal se regule, yo puedo tener despolarizaciones o hiperpolarizaciones. Es decir, voy a tener PEPs o PIPs, que van a ser rápidos o lentos. Entonces, veamos primero los receptores que son de carácter ionotrópico. Los receptores ionotrópicos generan potenciales posinápticos rápidos, que pueden ser inhibitorios o excitatorios. Imaginen lo siguiente. Imaginen que a través de este canal va a permear sodio o va a permear calcio. Permear significa difundir, ¿cierto? ¿Qué pasaría si es que permea sodio o permea calcio? ¿Dónde está más concentrado el sodio y el calcio? ¿Afuera o adentro? ¿Qué pasó? El sodio, ¿dónde está más concentrado? ¿Adentro o afuera de la célula? Afuera. ¿Es un ion positivo o un ion negativo? Positivo. El calcio, ¿dónde está más concentrado? ¿Afuera o adentro? Afuera. Afuera. ¿Es un ion positivo o un ion negativo? Positivo. Entonces, si es que esto se tratara de un canal que permite la entrada de sodio o la entrada de calcio, el aumento en la permeabilidad del sodio o el aumento en la permeabilidad del calcio va a producir ¿qué cosa? ¿Un PEPS o un PIPS?
PEPS, un potencial postsináptico excitatorio, rápido. ¿Por qué? Porque está mediado por receptores ionotrópicos que dan respuestas rápidas. ¿De acuerdo? Si es que en lugar de permear sodio o calcio, permeara cloruro, primero, ¿dónde está más concentrado el cloruro? ¿Afuera o adentro? Afuera, porque está siempre acompañando al sodio. El cloruro de sodio siempre está acompañando al sodio. Entonces, el aumentar la permeabilidad al cloruro, ¿qué va a provocar? ¿Un PEPS o un PIPS? Un PIPS, un potencial inhibitorio postsináptico, rápido. ¿Por qué es rápido? Porque está generado por la activación de receptores ionotrópicos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría con los receptores metabotrópicos? La respuesta sería un poquito más lenta. Lo que normalmente se modula acá son canales de potasio. El modular va a significar de que se pueda abrir o cerrar ese canal. O sea, podría haber una circunstancia en que la subunidad beta-gamma diga que se cierre el canal de potasio. O puede hacer de que el canal se abra y que permita la salida de potasio. ¿Entienden? ¿Entienden? Ya. Entonces, ¿qué pasaría si es que se disminuyera la permeabilidad del potasio? Es decir, si se cerrara el canal, que no permitiera la salida de potasio. Si no sale potasio, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? ¿Se va a hacer más positivo o se va a hacer más negativo? Más positivo. Es decir, se va a generar un PEPS o un PIPS. ¿Ah? Un PEPS. Pero en este caso va a ser un PEPS lento. ¿Por qué? Porque está modulado por receptores de carácter metabotrópico. Si por el contrario se aumentara la conductancia al potasio, se aumentara la cantidad de potasio que está saliendo, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? ¿Se va a hacer más positivo o más negativo? Más negativo. Eso significa que se va a producir un PIPS lento. Entonces tenemos que se pueden generar PEPS rápidos o lentos, PIPS rápidos o lentos. ¿De qué va a depender? Del tipo de receptor que ha sido activado. Y por supuesto que del tipo de ion que pueda permear a través del canal. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos dicho está en esta figura. Claro, te voy a poner esto y te voy a decir ¿cuántas pelotitas había? Seriamente. ¿Qué crees tú que te debería preguntar yo? A ver. Miren. Aquí está la figura que representa todo lo que hemos discutido el día de hoy, hasta el momento. Los neurotransmisores tienen opción de actuar sobre receptores que son canales de iones o bien sobre receptores que son metabotrópicos. Pongan atención. ¿Ya? Atención. Ahí. Sigamos la siguiente línea. Actúa sobre el canal iónico. El canal iónico se puede abrir o se puede cerrar. En este caso vamos a pensar de que el canal se abre. Si el canal se abre, pueden permear distintos iones, depende del canal. Puede permear sodio, potasio, puede permear cloruro. Por ejemplo,
si se produce mayor entrada de sodio, ¿qué va a suceder con el potencial de membrana? Se va a provocar una despolarización. ¿Lo sigues o no? ¿Sí? No, pero más allá de escribirlo, entiéndelo primero. O sea, ¿tú me entiendes de que si entra sodio se va a provocar una despolarización? ¿Y entiendes de que el potencial de membrana se va a hacer más positivo? No, si esto es más básico que ya el pasado. Esto es algo que debieran traer ustedes consigo. Reitero el ejercicio del cielo. Nuestra neurona, nuestra célula, qué sé yo, tiene mayor concentración de potasio adentro que afuera. Más sodio afuera que adentro. Existen canales que permiten la entrada o la salida de estos iones. Por ejemplo, voy a poner aquí un canalcito que permite la salida de potasio en favor de un gradiente químico. Existe un canalcito por acá que lo que hace es permitir la entrada de sodio, ya en favor de un gradiente químico. Cuando la membrana está en reposo, es decir, cuando la célula está en reposo, y yo hago la medición, ¿qué significa hacer la medición? Significa poner un electrodo al interior de la célula, esto lo hemos hecho antes, ¿no? Un voltímetro y una referencia en el líquido extracelular. Cuando yo hago esa medición en reposo, el potencial de membrana en reposo, me da que esto es menos 70 milivolts. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se logró esa medición? Primero, tengo que tomar una referencia. La referencia es la parte externa. Entonces, cuando se va a hacer la medición, lo que se hace es medir afuera, colocar los dos electrodos afuera y arreglar el sistema para que afuera sea una diferencia de voltaje igual a cero. ¿Me entienden? Una diferencia de voltaje igual a cero. Yo les hablé la otra vez de un tester. ¿Se acuerdan de los testers? Estos que son para poder medir el voltaje de las pilas. ¿Cuál es la diferencia de voltaje entre el electrodo positivo y el negativo? Estando afuera. Cero. Hay una diferencia de voltaje igual a cero. Si yo los toco, me da una diferencia de voltaje igual a cero. ¿Me entienden? Si yo saco un enchufe, miro un enchufe y tengo las dos patitas, la diferencia de voltaje que hay entre el polo positivo y el polo negativo es cero. Cuando lo conecto a la red, la diferencia de voltaje es de 220 volts. Es una diferencia de voltaje. En Chile, la diferencia de voltaje da lo mismo entre positivo y negativo que positivo y negativo. O sea, porque yo puedo colocar el enchufe así y me sirve, o lo puedo poner así y también me sirve. Hay otros países en donde la pata positiva es más gorda, que sé yo, la otra es plana, y no sé, tiene que haber una posición solamente. ¿Ah? Bueno, cuando yo hago esta medición en reposo, el potencial de membrana es de menos 70 milivolts. Entonces, pensemos lo siguiente. Supongamos que estamos generando un estímulo sobre esta neurona y al generar el estímulo sobre esta neurona estamos promoviendo de que se abra, qué sé yo, aquí está el receptor, aquí está el neurotransmisor y esto está activando a canales de sodio. Es decir, está entrando y entrando sodio. ¿Qué va a pasar con la parte interna respecto de la externa? Se va a hacer más positiva, es decir, se va a provocar una despolarización. El potencial de membrana en esta condición de despolarización va a ser más positivo, que si yo puede llegar a, supongamos, en lugar de menos 70, supongamos que sea menos 40, estoy inventando. O sea, si yo lo miro en el osciloscopio, aquí yo tengo esto. Debería haberlo hecho en
rojo para poder seguirla y darlo. Me dejo la decisión. Esto va a menos 40, menos 70. Se va a producir esto. Un PEPS. ¿Ya? Supongamos por el contrario de que esta neurona está siendo estimulada por otra neurona que produce, qué sé yo, de que se active el canal de potasio. Es decir, el potasio sale y sale y sale. ¿Qué va a pasar con la parte interna? ¿Se va a hacer más positiva o más negativa? Más negativa, porque está perdiendo cargas positivas. Entonces se va a producir un PIPS. O sea, el voltaje va a ser de hiperpolarización. Y entonces, en vez de ser menos 70, ahora va a ser menos 100. Estamos inventando. Listo. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo ahora? Estoy diciendo de que existen receptores que pueden producir estas variaciones de voltaje. Estos receptores pueden ser canales de iones o pueden ser receptores de carácter metabólico. Eso es todo lo que he dicho. Ese es el concepto. ¿Ya? Están esas dos consideraciones. Entonces, la figurita que estoy tratando de describir como resumen, ¿puedo borrar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? La figurita que estoy tratando de describir como resumen es la siguiente. Mira, el ligando puede unirse a este canal, y este canal, por ejemplo, podría ser un canal que permita la entrada de sodio. ¿Sí? Se produce un PEPS. O puede ser un canal que al abrirse haga que salga potasio o que entre cloruro. Dice ahí, potasio out. O cloruro in. Salida de potasio o entrada de cloruro. Si es que sale potasio o bien entra cloruro, lo que se está poniendo adentro es más negativo. Así que se va a provocar un PIPS respecto a los canales. Listo. Respecto de los receptores metabotrópicos, se pueden generar cambios en el estado de apertura de este canal. Es decir, el canal se puede abrir o se puede cerrar. Si los canales se cierran, si se cierra y el canal corresponde a un canal de sodio, entonces entra menos sodio. Si entra menos sodio, la parte interna se va a hacer más negativa, se va a provocar un PIPS. Si el canal se cierra y el canal se trata de un canal de potasio, entonces el potasio no va a poder salir. Y al no salir, se van a acumular cargas positivas en el interior, es decir, se va a provocar un PEPS. Tampa. ¿Se entendió? Bien. Vamos por PEPS. Entonces, ahora, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? El lío es el siguiente. Estos neurotransmisores no pueden estar funcionando todo el rato. Tiene que haber algo que los regule. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si esto se tratara de un canal de cloruro y el neurotransmisor me estuviera permitiendo la entrada de cloruro? ¿Qué pasaría con esta célula? No tendría ninguna actividad. ¿Ah? Entonces, mi sistema nervioso central estaría completamente deprimido. No deprimido de depresión, sino que deprimido de actividad deprimida. ¿Ya? Para ello, entonces, tienen que existir sistemas que permitan que el neurotransmisor sea degradado. Y pueden existir tres formas. Recaptura por parte de la terminal presináptica, es decir, que cuando el neurotransmisor ya haya generado su efecto sobre los receptores, el exceso sea recapturado por la presinapsis a través de transportadores o lo que sea, o bien podría ser capturado por las células gliales. Recuerden que una de las funciones de las células gliales es actuar generando fagocitosis. Entonces se incorpora
el neurotransmisor y al interior de la célula glial se va a degradar. O bien podría ser de que existieran enzimas que degradaran al neurotransmisor. ¿De acuerdo? Estos son los tres mecanismos que permiten eliminar al neurotransmisor que ha sido liberado. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a ver 4 o 5 neurotransmisores como ejemplo. Ejemplos en términos, digamos, de cómo se sintetizan y en términos de cómo se degradan. Digo los ejemplos porque son ejemplos que se diferencian uno del otro en alguno de estos pasos, o en la síntesis o en la degradación. ¿De acuerdo? Entonces, partamos por la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de acetilcoenzimo A y de colina. Vamos a poner así: ACOA más colina, por acción de una enzima que se llama acetilcolintransferasa. Acetilcolintransferasa. Por acción de esa enzima se forma la acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre estos receptores, que son receptores colinérgicos, y el exceso es degradado por una enzima que se llama acetilcolinoesterasa. ¿En qué la degrada? En acetato con la acetilcolinoesterasa. La degrada en acetato y el colino. Esto que está acá es lo mismo que está ahí. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Qué es lo interesante acá? De que la acetilcolinoesterasa es una enzima que se encuentra aquí, en el espacio sináptico. Y eso es diferenciador de lo otro que voy a nombrar a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, todos los neurotransmisores, todos tienen la misma historia. Se sintetizan, se liberan, se degradan. Ahora, van a haber variaciones en la síntesis, van a haber variaciones en la degradación, pero todos sufren exactamente lo mismo. ¿Ya? Okidoki. Para recordar, los receptores en los cuales actúa la acetilcolina son receptores nicotínicos o muscarínicos. ¿Ya? Receptores nicotínicos o muscarínicos. Esto solamente para recordar, porque esto es parte del sistema nervioso autónomo y no es algo que nos convoque ahora, pero es para recordarlo. ¿Ya? ¿Hasta el momento estamos bien? Borro. Veamos otro neurotransmisor. Mira, este neurotransmisor se llama glutamato. El glutamato se sintetiza a partir de una materia prima que se llama glutamina. La glutamina, por acción de una enzima que se llama glutaminasa, forma glutamato. El glutamato es liberado al espacio sináptico, interactúa con los receptores y la forma de degradación es a través de una enzima que se encuentra en las células gliales. Esta es la diferencia. La anterior, la enzima estaba en el espacio sináptico, la enzima degradadora. En este, la enzima degradadora está en la célula glial. Y esa enzima degradadora se llama glutamina sintetasa. Entonces, el glutamato es incorporado a la célula glial, es degradado por la glutamina sintetasa, se forma glutamina y esta glutamina es reincorporada a la presinapsis.
En el fondo, fíjese, la glutamina forma el glutamato forma glutamina, la glutamina forma el glutamato forma glutamina. Es un círculo virtuoso. Esta es glutamina sintretasa. Glutaminasa. La glutaminasa, a partir de la acción de la glutaminasa se forma el glutamato. A partir de la glutamina sintretasa se forma el glutamina. La diferencia con lo anterior es que la degradación se lleva a cabo en la célula glial. ¿Eso sí? Ah, ya. Justo me iba a tomar la botella que hay una mosca dentro. Gato. Otro tipo de neurotransmisores, las catecolaminas. Las catecolaminas son neurotransmisores que se producen a partir de un único precursor que se llama levotirosina. La tirosina es un aminoácido esencial, ¿cierto? La levotirosina. No voy a entrar en grandes detalles, pero miren, a partir de la levotirosina se forma levodopa. De la levodopa se forma dopamina. Entonces mira acá. Levotirosina a levodopa. De levodopa a dopamina. De dopamina a noradrenalina y de noradrenalina a adrenalina. Mira. Es lo mismo. Adrenalina o epinefrina es lo mismo. Noradrenalina o norepinefrina es lo mismo. Va a depender de cuál sea el origen del texto, si es americano o si es europeo. La única cuestión. Pero miren, ¿qué es lo interesante de esto? Comparativamente con lo anterior. En lo anterior que teníamos un precursor, acetil-CoA y colina, para formar acetilcolina, glutamina para formar glutamato, y formábamos esos neurotransmisores y se acabó. Aquí tenemos como diferencia de que las catecolaminas, a partir de un único precursor, que es la levotirosina, se forman 3 neurotransmisores: la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Esos son los 3 neurotransmisores que se tienen. Entonces ahí está la diferencia respecto a lo anterior. ¿Ya? ¿Lo ven? No entremos en el detalle de las enzimas y qué sé yo, da lo mismo. Neurotransmisores. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de neurotransmisores. Dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, como estos neurotransmisores son muy parecidos entre sí, pongan atención, chiquillos, queda poquito. Como estos neurotransmisores son muy parecidos entre sí, la metabolización, es decir, la degradación de ellos, se da por las mismas enzimas. Como se da por las mismas enzimas, les voy a mostrar un ejemplo. Aquí les voy a mostrar 3. Son las mismas enzimas. Entonces veamos el caso de la dopamina. La dopamina, que se formó a partir de levotirosina, ¿verdad? Es liderada al espacio sináptico y el exceso es degradado por 2 enzimas. La MAO, que se encuentra a nivel hepático en la neurona presináptica, y la COMT, C-O-M-T, COMT, que también se encuentra a nivel hepático o bien en la neurona postsináptica. La MAO y la COMT son las que degradan a las catecolaminas. Degradan a la dopamina, degradan a la noradrenalina y degradan a la adrenalina. ¿Qué diferencias tenemos en este sistema comparado con los anteriores? Que aquí, a partir de un único precursor, tenemos 3 neurotransmisores y que las enzimas, primero, bueno, claro, son 2, pero
no está ni en la presinapsis, ni en el espacio sináptico, ni tampoco está en una célula glial, sino que está en un órgano. O sea, fíjese lo siguiente, por ejemplo, cuando yo recibo un corte, se produce descarga de adrenalina y de noradrenalina. ¿Qué es lo que va a producir? Vasoconstricción. Y por lo tanto, la noradrenalina y la adrenalina viajan a través del torrente sanguíneo. ¿Quién se encarga de degradarla? Porque si no va a haber siempre vasoconstricción. El mismo torrente sanguíneo al pasar por el hígado. Porque en el hígado se va a encontrar con la MAO o con la COM. La MAO y la COM se la van a servir. ¿Entiendes? Ya. ¿Se entiende o no se entiende? Ya, muy bien. Llevamos 1 hora de clase, tiempo suficiente como para poder descansar. Bueno.